si quieres, comenzamos. Bueno, ¿Ya? les voy a compartir la pantalla. Ya. A ver si... Escritorio. Aquí me está pidiendo unos permisos acumulados. Tengo un reclamo porque al Pablo le tocaron las partes más entretenidas del libro. Aquí lo voy a mostrar. No sé si ustedes disfrutaron igual que yo. A mí me ha parecido difícil algunas cosas. Sí. O sea, precisamente toda esa parte de la creatividad desatada y todas estas cosas. Lo del desarraigo y eso me ha parecido... También Bueno, el concepto de vínculo con la cultura. especie también era... Bueno, aquí se explican cosas que salen en el mismo Echeverría tiene una nota ahí que dice esto será súper bien trabajado en las ilusiones de la modernidad. Y hace un linkeo entre sus propios libros. Pero yo sí creo que es la mejor parte del libro. Sí. Hola, Antonia. ¿Qué tal? Hola, están todos, qué bueno. Estamos. Ya, ahí sí debería aparecer. Sí. Ya. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Dice que has iniciado función para compartir pantalla. Sí, y ahora sí. Harley. Bueno, en esta parte correspondían 4 apartados, que son de 2 capítulos distintos, que son modernidad y cultura, la revolución formal del creativismo cultural moderno, cultura y etos histórico y el etos barroco. Bueno, la primera parte es de modernidad y cultura. Parte con una descripción del cambio de mentalidad, podríamos decir, en torno al rol de la ciudad a partir de una tardía Edad Media o principios ya de la época que se conoce más como moderna. El punto importante, creo yo, en ese aspecto que se centra Echeverría, es precisamente considerar la consolidación de la ciudad como un foco de sociabilización que es eminente, o que se transforma en una cuestión eminentemente moderna, a partir de las condiciones que genera el intercambio mercantil. Este cambio, o esta nueva función de la ciudad, vendría a ser parte de un proceso un poco más largo que vendría a ser en parte una respuesta a la universalización de la Iglesia cristiana, que a partir de las condiciones de abstracción del humano, en el relato cristiano, se genera como una suerte de correlato de la subordinación del valor de uso en el valor. Por lo tanto, habría ahí una mezcla entre el surgimiento de la ciudad moderna como espacio de sociabilización, a la vez que tendría relación con esta explosión del intercambio mercantil. O sea, por lo tanto, estaríamos hablando de un principio capitalista que empieza a ordenarse de las dos formas, en el cual no solamente sería la adopción de un modo capitalista de producción
una respuesta a este mundo medieval cristiano, sino que sería básicamente su continuación. Un poco molesta esta imagen. A partir de esa constatación de hecho, esta cita que aparece en la 143 yo creo que resume bastante bien lo que estoy queriendo plantear, que se descreyó del terreno de la vía práctica, de la imagen que le pintaba al mundo como un lugar de castigo, en el que hay que abstenerse de apreciar el valor de uso porque es un peligro para el alma. El hombre nuevo de las ciudades burguesas comienza a explorar con voracidad el repertorio fascinante de los bienes terrenales. Siente la necesidad de reconcretizar el mundo de la vida y ve solo que puede hacerlo si inventa nuevas cualidades para la producción y el consumo de bienes, puesto que los puramente locales o arcaicas ya no están o ya no se sostienen. En este sentido, uno podría encontrar que la explicación que está dando es que todo el proceso de evangelización habría tendido a una eliminación de los valores de uso locales en pos de una abstracción que estaba en otra parte, que se debería encontrar en otra parte, que era la promesa cristiana del paraíso. Uno podría encontrar más o menos ese giro, o ese tono dentro de esta parte de la discusión sobre el surgimiento de la ciudad contemporánea, o moderna, perdón. Y en el cual, al aplastar el valor de uso local, producto del proceso de evangelización, lo que se pondría, en cierta manera, es este valor de uso abstracto, que se transforma en valor. Y creo que la cita lo sostiene medianamente bien. Y después de hacer ese recorrido explicativo en torno a estas condiciones de modernización, uno podría decir, entra en un apartado que es chiquitito, que es la definición de modernidad, que está trabajado también en otros libros, en otros artículos, tiene múltiples, a veces más profundos, a veces más delgados como este, pero es importante de señalar que es su conceptualización básica de la modernidad la que aparece aquí, y que dice: por modernidad habría que entender el carácter peculiar de la forma histórica de la totalización civilizatoria que empieza a prevalecer en la sociedad europea en el siglo XIV. ¿Qué podemos desprender de esto? De que la modernidad no sería un estadio histórico necesariamente, que es como se trabajaba a partir de ciertas corrientes historiográficas, decir que la modernidad parte en, sino que es un carácter peculiar de esta forma histórica de totalización civilizatoria. O sea, la modernidad sería un proyecto civilizatorio, y que funcionaría en tanto que proyecto civilizatorio a partir de una manera más fuerte en la sociedad europea desde el siglo XVI. Para ello, Bolívar se centra en una conceptualización que aquí yo lo puse a nivel de esquema, que dice que la modernidad actúa en dos niveles, pero que están entrecruzados. Uno es el nivel potencial o posible, donde habría una esencia de lo moderno, una forma de característica que es capaz de articular todos los procesos de la modernidad, a la vez que habría un actual o efectivo, que sería que son las formas en cómo la modernidad se va desarrollando históricamente. A veces contrapuesta, a veces en sintonía, a veces como abierto antagonista. Por lo tanto, no habría una modernidad, sino que habría múltiples modernidades situadas históricamente en espacios-tiempos distintos. Sin embargo, lo que posibilita esta actuación en dos niveles sería el fundamento de la modernidad, que lo sitúa en la revolución de las fuerzas productivas que se empiezan a producir desde el siglo X. O sea, aquí falta, en la explicación que da en este libro, falta una parte que es la más interesante, que cuando habla del problema de la técnica en la conformación del fundamento de lo moderno. Y que eso es recomendable leerlo por las otras fuentes del mismo Echeverría que están dispersas en otros artículos. Pero lo importante de la revolución de las fuerzas productivas es que logran generar una confianza en la técnica. Y la técnica se transformaría en una suerte de factor que posibilita el salto desde
la escasez natural a la escasez artificial. Y dice, la esencia de la modernidad se constituye en un momento crucial de la historia de la civilización europea y consiste propiamente en un reto-desafío que a ella le tocó provocar y que solo ella estuvo en condiciones de percibir y reconocer como tal. Un reto que le plantea la necesidad de elegir para sí misma y para la civilización en su conjunto un cauce histórico de orientaciones radicalmente diferentes de las tradicionales, dado que tiene ante sí la posibilidad real de un campo instrumental cuya efectividad técnica permitiría que la abundancia sustituyera a la escasez en calidad de situación originaria y experiencia fundante de la existencia humana sobre la Tierra. O sea, ¿Se puede hacer preguntas o esperamos al final, Pablo? ¿Qué prefieres? ¿cómo quieran? No, como sea mejor para ti. Si no, me anoto la pregunta y ya. No, a mí me es indiferente. Así que si quieres hacerla... ¿Y para el resto? ¿Preferís que hagamos las preguntas al final? No, me parece que sí. No seamos Bueno, tan rígidos. un pequeño comentario. En cuanto a la modernidad, o sea, porque él habla de modernidad en singular, pero es verdad que luego insiste muchas veces que habría distintas modernidades históricas, ¿no? O por lo menos, no sé si podría decirse, distintas manifestaciones de la modernidad en distintos momentos históricos. Es que no sé si es eso, no sé si es que hay una modernidad cuyo fundamento sería la revolución industrial y que tendría diferentes manifestaciones en diferentes momentos históricos, o si efectivamente hay una variedad de modernidades, con lo cual la pregunta sería si todas tendrían un mismo fundamento, o sea, una revolución industrial. No, No sé si me explico cómo es la pregunta. sí. Bueno, existe la modernidad actuando en los dos niveles, y esa es la propuesta dura de Echeverría, que actúa en los dos niveles, como un núcleo duro que se va expresando históricamente en distintos tipos de modernidad. Pero el fundamento de ese esquema, de ese doble funcionamiento, está dado por la revolución de las fuerzas productivas. Vale, sí. Entonces sí, es lo que yo planteaba como la segunda alternativa. Entonces, sí. Claro. Sí. Pero Sí. claro, hay que Yo querría reconocer... agregar una cosita que recordando que el semestre pasado habíamos hecho un ciclo de lecturas así, fragmentos, ¿te acuerdas, Maribel? Y que Sí. creo que una de las lecturas que hicimos fue solamente acerca de la definición de modernidad, no me acuerdo exactamente dónde lo leímos, pero ¿te acuerdas que en ese texto Bolívar Echeverría señalaba que ya en el siglo X había un Había otras momento en el cual los modernidades. seres humanos pudieron Precisamente lo dice antes. instrumentalizar la naturaleza y habría sido un momento emancipatorio, Sí, una en el premodernidad fondo, o un definir preanuncio. a la No, modernidad, claro, a la modernidad como un momento emancipatorio, tanto en términos de que adquiere libertad, porque bueno, supera la escasez, ¿no? Y además hay una emancipación. Y esa sería tal vez, y no sé si Pablo está de acuerdo con eso, ya que está exponiéndolo ahora, como, ese sería como lo que llama la esencia, ¿no? O sea, potencialmente la modernidad puede ser un proyecto emancipatorio y que permita a las personas superar la escasez. Solo que este otro nivel que tú señalabas como el real, ¿no? que realmente se actualiza, es un tipo de modernidad que, bueno, después lo voy a decir más adelante, que en el fondo viola la promesa, ¿no? O sea, no cumple la promesa que la modernidad contiene, algo así. claro. Uh-huh. Sí, hay parte de eso. O sea, uno podría hacer la anotación. En las reflexiones sobre el rol de la revolución de las fuerzas productivas transformada en técnica, es una lectura que viene de Lewis Mumford en Técnica y Civilización. Exacto, claro. Y ahí él pone un esquema o pone una articulación teórico-conceptual en que habrían dos tipos de técnicas, o habrían por lo menos tres tipos de técnicas. Y la técnica neolítica se basaría en una imitación de la naturaleza, y en cambio el desafío neotécnico, desde donde surge esta revolución de las fuerzas productivas, estaría ligado no a una copia de lo que pasa en la naturaleza, sino que estaría ligado a una capacidad inventiva sobre la naturaleza. Por lo tanto, por eso el rol que juega la revolución de las fuerzas productivas es tan importante, y eso se empieza a ver desde el siglo X. Y el ejemplo que pone Lewis Mumford es el del reloj.
como el principal. Pero claro, eso ya sería motivo de revisión de otro libro, así que por lo menos el apunte que podría servir sería revisar esa parte de Manford para entender un poco más a qué se está refiriendo en esta versión abreviada de la definición de modernidad. No sé si me explico bien y proseguimos. Sí, sí, muchas gracias. Perfectamente. Gracias a los dos. Bueno, estaba diciendo un reto que plantea la necesidad de elegir para sí mismo y para la civilización en su conjunto un cauce histórico de orientaciones radicalmente diferentes de las tradicionales, dado que tiene ante sí la posibilidad real de un campo instrumental cuya efectividad técnica permitiría que la abundancia sustituyera la escasez en calidad de situación originaria y experiencia fundante de la existencia humana sobre la Tierra. Por lo tanto, uno podría determinar esto, que existe una especie de núcleo duro de la modernidad, y habrían, que sería esta potencial, y las modernidades que serían las modernidades efectivas, que es como ese proyecto potencial se empieza a traducir históricamente. Me pasé. Bueno, y dice que la respuesta a este desafío neotécnico, como plantea en otro artículo, tiene que ver con un cruce entre una forma cultural distinta, que es el capitalismo, y que en algún momento de la historia se encuentran. ¿En qué sentido? Eso ya proviene más de Brodel, por ejemplo, que dice que en realidad el capitalismo y el invento del mercado no es propio del capitalismo, sino que es del mundo árabe. Y creo que de ahí lo está tomando. Y dice que por lo tanto habría un cruce, habría un encuentro, pero el capitalismo también se moderniza. Y creo que en esta cita, que es donde dice el carácter contradictorio de la modernidad capitalista, parece provenir de un desencuentro entre los dos términos que la componen. Paradójicamente, la más radical de las empresas que registran la historia de interiorización del fundamento de la modernidad, la de la civilización occidental europea y su conquista de la abundancia, solo pudo llevarse a cabo mediante una organización de la vida económica que implica la negación de este fundamento. Aquí uno puede encontrar que en realidad si este proyecto civilizatorio que implicaba la modernidad como un mundo de la abundancia, al encontrarse o encontrar su forma con el capitalismo, se traduce precisamente en un momento de negación de esa capacidad de abundancia. Sin embargo, lo sigue actuando como promesa, como estaban mencionando hace un rato antes. No es que traicione necesariamente el principio de la modernidad, sino que la modernidad actúa capitalistamente de una forma porque parece ser la más efectiva en términos de realización de ese proyecto civilizatorio totalizador. Y este cruce estaría dado básicamente por un proceso de contradicción. No habría que pensar la modernidad capitalista como una forma traicionera al ese fundamento de la modernidad, sino como una forma que actúa históricamente a partir de ese propio subfundamento que era la conquista de la abundancia y el desometimiento del humano de la naturaleza. Por lo tanto, el carácter contradictorio de ese vínculo es el que se transforma también en un hecho determinante para el proyecto moderno mismo. A partir de esta suerte de emancipación de la naturaleza, Echeverría determina que habría un componente ahí que sería crucial para entender esta definición de modernidad, que sería el carácter del humanismo, y que lo define, siguiendo a Heidegger, como un antropocentrismo exagerado, llevado hasta el umbral de la antropolatría. No solamente la tendencia de la vida humana a crear para sí un mundo, un cosmos autónomo y dotado de una autosuficiencia relativa respecto del otro, el caos,
sino más bien su pretensión de supeditar la realidad misma del otro, todo lo extrahumano, infra o sobrehumano, o la suya propia, su afán de constituirse en calidad de hombre o sujeto independiente, frente a un otro convertido en puro objeto, en mera contraparte suya en naturaleza. En este sentido, la revolución de las fuerzas productivas, al transformarse en técnica, cobra un factor elemental porque logra diseñar un mundo. No está supeditado a las condiciones que la naturaleza les da, sino que es capaz de transformarlo, y por eso el campo instrumental de la técnica resulta un elemento fundamental para considerar tanto la modernidad y uno de sus centros, que sería el humanismo. En ese sentido, la muerte de Dios sería, o estaría explicada, a partir de la subsunción de la técnica mítica en la técnica racional. Ya no haría falta rezar o orar por la lluvia, o hacer ritos para la lluvia, sino que la lluvia se puede comprender como fenómeno. No habría que sacrificar personas, sino lo que hay que hacer es mejorar las técnicas de cultivo. La muerte de Dios implicaría eso en la argumentación de Echeverría sobre la modernidad. No está supeditada a una fuerza externa que sería la naturaleza, y que también incluye, en cierta forma, esta imagen de lo divino, sino que el mundo se puede comprender y se puede dibujar. El mundo se puede racionalizar, se puede cuantificar. Y por lo tanto se puede comprender como fenómeno y como mecanismo. Pero a partir de esta antropolatría, o este antropocentrismo exagerado, que se ve a su vez reforzado por el uso de la técnica racional y del campo instrumental que genera esa técnica racional. A su vez, otro de los componentes de este humanismo es el progreso, como conciencia de historicidad. ¿En cuanto a qué? Que sería un proceso ascendente, cualitativamente, y que en el tiempo también se desplaza. Que eso es básicamente también una clave que se encuentra en Benjamin de manera más potente. Otra de las características de este humanismo sería el individualismo, en el cual es el individuo, no sabría decirlo así como el sujeto primordial de esta historia, pero sí sería una condición de que en el individuo cruza toda la estructura del mundo. Con lo cual el individuo también se construye como mundo. Disculpa, y ahí igual te quería como agregar algo que me parece interesante en el individualismo. Tal vez un rasgo central es justamente lo que dice Echeverría en esta parte, es que el individuo socializado en el consumo individual, ¿ya? Versus el individuo más comunitario, ¿no? Que ha sido socializado o sea, que tiene una socialización más comunitaria, ¿no? Sí. Que tal vez eso marca harto ese como acento que él pone, o sea, como características propias de la modernidad, es un individuo que consume como, vamos a decir después, en igualdad de condiciones en un mercado, algo así. Claro. O sea, ese principio igualitario, por una parte, es ilusorio, porque la verdad es que no consumen en igualdad de condiciones en el mercado, pero, digamos, concebir un sujeto que contrata parece que es propio de este modelo moderno, ¿no? Sí. De hecho, el último punto, que era el nacionalismo como compensación identitaria de la comunidad, como que rescata esa figura. ¿Por qué? Porque al eliminarse los valores de uso y al tomar la estrategia de abstracción, que sería de la forma valor, todo lo que era tangible se envuelve en un ente abstracto que logra funcionar materialmente. Claro. En ese sentido, el sentido de la comunidad arcaica, al ser destruida por la modernidad, se transforma necesariamente en una composición, una compensación identitaria a través del nacionalismo, en el cual todos los individuos son transformados en ciudadanos. Claro. Y el ciudadano no sería más que una figura abstracta o una compensación identitaria de esta comunidad arcaica ya desaparecida o moderna. Bueno, es un poquito más que eso, ¿no? Vamos, es que a mí me parece muy interesante justamente
esa pequeña mención que hace al urbanismo en la página 153. ¿Mm? O sea, que sería un reflejo espacial, por lo menos espacial o, no sé, de organización, muy curiosa, con ese individualismo, por una parte, eso, muy individualista y muy consumista, y muy empresario de sí mismo, pero al mismo tiempo esta manera de vivir todos juntos en un espacio mucho más pequeño, ¿no? Que sería la urbe, y donde además el centro, ¿no? Lo que es la city, como dice él, sería, él dice el lugar en la página 153, dice el lugar de la actividad incansable y de la agitación creativa, el abismo en el que se precipita el presente, o el sitio donde el futuro brote y comienza a realizarse. O sea, que sería también un poco esa idea también de crear esa sensación, no sé si de escasez, pero al menos de que de que no todos, de que siempre se puede hacer más o que se puede ser más rápido, no sé, ¿qué te parece eso? Quiero decir, esa relación con el urbanismo que hace aquí. Claro, o sea, como yo lo entiendo, es que básicamente el urbanismo sería esta forma de abstracción del espacio. Poder generar un espacio abstractamente a partir de ciertas condiciones naturales que es capaz de diseñarlo. Por lo tanto, las ciudades, en estos términos, supongo que actuaría como ese espacio que posibilita a su vez esta propia capacidad de abstracción del individuo como ente singular y que puede vivir en ese espacio y por lo tanto puede generar un mundo de la vida a partir de ese espacio. Okay. No sé si alguien tiene algo más que decir. Sí, a lo mejor nos adelantamos un poco a lo del urbanicismo, pero ya que la María lo comentaba, es muy interesante cómo Echeverría acuña estos conceptos que permiten como sintetizar una contradicción casi todos, porque el urbanicismo, por una parte, como dice en la página 153, es el lugar de la libertad, de la creatividad, los seres humanos, allí estamos, somos civilizados. Pero por otra parte, la ciudad sería tal vez el lugar en el que mayor control puede ejercer el Estado sobre los ciudadanos, ¿no? En el sentido de que son espacios higienizados, donde están muy determinados los lugares de entretención, de habitación, de trabajo. Entonces es interesante cómo la ciudad es como, tiene esta doble cara, ¿no? Un control mucho más efectivo, ¿no? Del Estado hacia los ciudadanos, que están allí en un lugar más cuadriculado, versus el mundo rural, ¿no? Donde están de manera más primitiva, pero al Bueno, mismo tiempo con más tentaciones y con más posibilidades de ser creativos. Eso es muy sí, interesante. es curioso lo que dices ahora en la época del corona, ¿no? Claro, ahora, ¿cierto? Que están cerrando todas las ciudades y efectivamente la gente se está dando cuenta de que se vive mejor en una zona rural o con más acceso al campo, ¿no? Sí, no, es terrible, claro, lo que estabas diciendo, visto desde, desde lo que está pasando con el corona, sí. Bueno, seguimos. Sí. Dale, sí. Esto ya está en la 155, que dice la modernidad motivada por una lenta pero radical transformación revolucionaria de las fuerzas productivas es una promesa de abundancia y emancipación. Una promesa que llega a decidirse a medio camino porque el medio que debió elegir para cumplirse el capitalismo la desvirtúa sistemáticamente. Solo así es que la muerte de Dios debe convertirse en una deificación del hombre, que la apertura del mundo de la vida debe llevar a una clausura futurista del tiempo y urbanicista del espacio, que la liberación del individuo debe darse como una pérdida de su consistencia cualitativa y una sujeción renovada de una comunidad ilusoria. Oye, Bueno, y antes de que sigas, Pablo, ¿no te parece que, o a lo mejor lo entendí mal, que delante, digamos, decías que o sea, yo creo que hay como una especie de, en la cita que tú pones, eh, esta promesa que llega a desdecirse a medio camino porque el medio que elige para cumplirse la desvirtúa sistemáticamente,
lleva a pensar que la promesa que contiene la modernidad nunca se llega a cumplir, se traiciona o elige un camino que sabotea, digamos, la propia promesa que la configura. O sea, es muy contradictorio, ¿no? O sea, modernidad y capitalismo, cuando se encuentran, el capitalismo pareciera ser el medio más efectivo para realizar el proyecto emancipatorio, ¿no? Pero en realidad no lo es, ¿no? Y por el contrario, lo que hace es que justamente no cumple la promesa, sino que produce escasez y no permite la emancipación de los seres humanos, ¿no? Eso es muy interesante. Uno podría entonces pensar que traiciona la promesa que lleva inscrita en sí misma, ¿no? Claro, que ahí el gesto, creo yo, es cuando en la estructura capitalista la escasez deja de ser una escasez natural o Claro, absoluta es y creada, se digamos. transforma en una escasez relativa. Por Claro. eso esa lectura sobre la contradicción del hecho capitalista en Echeverría es tan importante para definir la modernidad. Porque en realidad es desvirtúa, pero no es traicionera, sino que la realiza Ya. de otra forma, que quizá genera otro fenómeno, y que está dado precisamente por lo que sucede en la contradicción. Porque al mismo tiempo que promete, niega. Al mismo tiempo Claro. que busca una realización, la cuarta. Claro, es que si cumpliera la promesa, se determinaría el capitalismo. O sea, no tendría sentido muchos de los mecanismos, por así decir, que funcionan en el capitalismo. Entonces yo creo, por ejemplo, yo entendía esa escasez creada continuamente por el capitalismo también en el sentido de una necesidad que no es real, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación con el consumismo, ¿no? La sensación de que tenemos necesidad de algo cuando no es real. O sea, nadie necesita el quinto o el sexto par de zapatos, ¿no? O, ¿me entendéis? O el bolso número 4, porque en realidad para lo que necesitamos muchas cosas están cubiertas, pero esa sensación de escasez para mí tendría que ver más con una sensación de necesidad. No sé si se puede leer a Echevarría así. ¿Me entiendo? ¿Se me explico? Quiero decir, claro, o sea, esa escasez solamente puede funcionar si se traduce en una sensación del consumidor o hacia el sujeto de que tenemos necesidad de eso, porque en realidad vemos, bueno, iba a decir una cosa, pero no sé si se puede decir. Iba a decir, vemos que no hay escasez. Lo que pasa es que está mal repartido, efectivamente, ¿no? Y luego, pero esa sensación, incluso cuando en el reparto somos privilegiados, como nosotros actualmente, no tenemos que ir a hacer colas para que nos den comida, por lo menos de momento no, espero que ninguno de vosotros. Entonces, incluso en esa situación de privilegio, se nos siguen creando sensaciones de necesidad. O sea, es una escasez que también está referida, que va más allá de algo real, sino que se crea en el sujeto como una sensación de necesidad, y necesidad que nunca se satisface, ¿no? De eso viviría el capitalismo, ¿no? Por eso tampoco puede cumplir su promesa, porque si cumple su promesa ya nos ha satisfecho y entonces muchas cosas dejarían de funcionar. Pero la escasez y la abundancia solamente se pueden medir en relación con la cultura donde se dan. No existe para el ser humano una escasez y una abundancia de carácter absoluto. Nunca la ha existido. Claro. Ahora, otra cosa es si hay algún sistema social que tenga por finalidad crear la cultura de la escasez. Lo que pasa es que creo que hablar de escasez absoluta no tiene ningún sentido. O sea, no podemos decir que hay escasez o hay abundancia. Son las culturas las que lo definen. Hay culturas que viven con muy poco y nunca han tenido noción de escasez. Y culturas como la nuestra, que tienen mucho y siempre viven en situación de escasez. Entonces, yo creo que aquí, por decirlo así, lo material y lo cultural son completamente
inseparables. Y la parte de la postura de Bolívar Echeverría es recuperar el valor del valor de uso, en detrimento del valor de cambio, en una sociedad en la cual el valor de cambio es lo fundamental. Yo creo que el tema de la escasez también se vincula con el tema del valor de uso y el valor de cambio. Y cuál es la valoración de esos dos valores en cada cultura. Entonces, una de las características de la modernidad, y voy a decir, la modernidad capitalista, habría que ver si modernidad y capitalismo van necesariamente de la mano, o incluso si son sinónimos. Una de las características de esta sociedad, o de la sociedad capitalista, es tener por finalidad generar la escasez. O sea, no es generar el equilibrio de la oferta y la demanda, como se plantea por Smith, sino más bien generar siempre mayor demanda que la oferta. Es una hipótesis que en cierta medida es malthusiana, en la medida que el punto de partida de Malthus es que siempre la demanda por alimentos es superior a la capacidad de crear alimentos o de producir alimentos. Entonces, yo creo que esa es una de las preguntas que uno se puede hacer respecto digamos, de este capítulo, o en concreto, es en qué medida esta modernidad tiene por finalidad generar la cultura de la escasez. Pero insisto, digo cultura de la escasez, no escasez en sentido absoluto. Porque no creo que tenga sentido hablar de escasez en sentido absoluto. Sí, tiene sentido, sí, efectivamente. Perdón, yo quiero decir que sí tiene todo, o sea, estoy en contra de lo que se acaba de expresar. Yo creo que en Echeverría es muy claro que sí hay una totalización del problema de la escasez a nivel de, bueno, y la abundancia y la escasez particularmente a nivel de una escasez real y una escasez artificial. Habría que leer precisamente la definición de cultura, donde creo que se dan esas explicaciones. En rigor, a propósito de lo que estamos leyendo, Echeverría hace ese ejercicio, o sea, no es un relativismo cultural lo que él quiere apuntar. Más bien, estas son las bases para una crítica a la modernidad como totalidad. Entonces, precisamente va a abarcar los problemas abstractos. Entonces, no entiendo lo que se acaba de expresar, porque creo que no va en la línea directa de lo que estamos leyendo desde hace 2 semanas con Echeverría, y que más es lo que acaba de presentar Pablo. Eso quería establecer. Lo que pasa es que el concepto de relativismo cultural es completamente ajeno a mi argumentación, por lo tanto no es pertinente, al menos lo que yo he dicho. Dos, cuando veo, por ejemplo, el ser humano se percibe condenado a la lejanía respecto del escenario en que el valor de uso deviene lo que es. El ser humano se percibe condenado a la lejanía. Se percibe, el concepto percepción introduce la sensibilidad, introduce la cultura, que en cierta medida la cultura son formas de percepción. No dice que lo sea. La cultura de la modernidad no escapa, estoy parafraseando, no escapa la duda. Puede haber un valor de uso que se desentienda de las figuras arcaicas de él. Es decir, eso tiene que ver con una relación entre la modernidad y otras épocas. Después se refiere a la modernidad como generadora. Pero menosprecio y solicitación son las dos actitudes esquizoides del hombre nuevo. Menosprecio y solicitación. Desconoce las figuras tradicionales del valor, tradicionales y concretas del valor de uso. ¿En qué página estás, Hernán? ¿De dónde estás leyendo? Debe ser la 155 o 156, porque tengo parafraseado, no tengo... Vale, gracias. Sí. Pero ese es 155 al principio del capítulo 4. Sí, el 156, lo del esquizoide, el comportamiento esquizoide del hombre nuevo, sí. Entonces, a mí me parece que digamos que no hay por dónde sostener en Bolívar Echeverría, ni en Marx, hay que decirlo, la hipótesis de una escasez absoluta. Y hoy en día, digamos, con lo que se sabe de otras cosas de biología y filosofía, la verdad, menos aún. Entonces, creo que sí se sostiene mi interpretación, y se sostiene, es más, yo diría, en el contexto global de la filosofía de Bolívar Echeverría. Cuando él pretende rescatar proyectos
como el proyecto barroco, por ejemplo, claramente está en una hipótesis que no es una hipótesis de valores fijos, pero no es una hipótesis de relativismo en lo más mínimo. En fin. Pablo, quizás tienes algo que decir. ¿No? Sí, pues podemos discutir esto 3 horas, Sí, entonces. Avanzar, digamos. Sí, como para seguir avanzando. Leo la página 40. El etos barroco no borra, como lo hace el realista, la contradicción propia del mundo de la vida en la modernidad capitalista, y tampoco la niega, como lo hace el romántico. La reconoce como inevitable a la manera del clásico, pero a diferencia de este, se resiste a aceptarla. Pretende convertir en bueno el lado malo, por el que, según Hegel, avanza la historia. El etos moderno está configurado por distintos teatros arqueológicos, etc. Y habla de un etos dominante que es de composición realista. Un etos dominante, o sea, del momentáneo. En fin, pero ahora lo que sí es claro que efectivamente la modernidad que él está describiendo es una modernidad que se constituye históricamente, o sea, y en un muy largo plazo, y que no corresponde exactamente a la modernidad que algunos pueden decir que se inicia en el siglo XVI, o XVII, o incluso XVIII, según sea el caso. Y en ese sentido es un concepto de moderno mucho más amplio que otros conceptos, por decirlo así, más clásicos de la filosofía europea. Bueno, es más amplio porque parece que él se va hasta el Renacimiento, ¿no? O sea, que él lo sitúa casi... Sí, bueno, al final de la Edad Media, claro. Creo que más bien, no me acuerdo ahora exactamente dónde lo dice, pero dice, bueno, en el principio de lo que es el Renacimiento. De hecho, cita a unos historiadores como a Peter Burke, que hablan de ese cambio que se produce precisamente en la época en el Renacimiento. Pero bueno, es igual, sí. Tampoco se le puede poner una fecha de sí, todo. Claro. Y él no lo pretende exactamente tampoco. Exactamente. Él encuentra que existe una dialéctica entre lo concreto y lo universal, y creo que se refleja bien en esta cita donde dice: el reto que tiene ante sí es el de llevar a cabo su reafirmación dialéctica de la figura singular del cosmos al que pertenece, pero hacerlo de tal manera que implique introducir en ella una transformación revolucionaria, sustituir su manera de relacionar ingenuamente lo concreto con lo universal por otra, crítica en la que tal relación solo se da de manera mediada. La modernidad como utopía. Es posible inventar cualidades de un nuevo tipo a un tiempo universales y concretas. Es posible producir y consumir valores de uso cuya concreción pueda pasar la prueba de la mercantificación, no perderse en su metamorfosis dineraria, sino afirmarse a través de ella. Es posible vencer el desarraigo sin volver atrás a la comunidad icarca, sino yendo más allá de él hacia una comunidad abierta. Y de ahí plantea esta idea del creativismo desatado como una híbris, como un exceso. ¿Y qué os parece esta idea del desarraigo? Es que has cabalgado muy rápido para mí y para mi gusto sobre esa idea del desarraigo y la Heimatlosigkeit, ¿no? De la que habla aquí, de esa carencia de patria, o esa sensación. Es que eso me hizo pensar en un libro de... ya lo diré. Creo que en castellano se llama El hombre flexible, pero lo voy a mirar antes de decir nada. Que también habla precisamente en relación a la sociedad actual y a la revolución tecnológica actual que estamos viendo, de ese desarraigo, ¿no? De cómo el ser humano ya, y además definido de esta misma manera, ¿no? Como el desarraigo como una falta de referencia a un determinado tipo de experiencias, ¿no? Dice, hace referencia a la experiencia de una ¿Cuál vamos a llegar a este imposibilidad. punto cuando... Está en la página 150.
En la página un poco más adelante, en el capítulo sobre el etos barroco, vuelve Sí. a abordar la idea de cómo en el fondo no se viven los hechos, el hecho capitalista que está pensando, no se vive de manera unilateral, sino que las distintas comunidades o pueblos, qué sé yo, lo recepcionan y hacen algo con eso, ¿no? Y eso es lo que lo define como un etos, una manera de vivir el hecho invivible. Y ese desarraigo, Pablo, no sé si coincides con esta, es una pregunta en realidad. Si acá, esta cita que tú adelanta un poco la idea de esta ambivalencia, de la cual más adelante profundiza, ¿no? Esta ambivalencia radical, ambivalencia ontológica, ¿no? Que describe a propósito de este hecho capitalista que para algunos seres humanos se transforma en un hecho invivible, ¿no? Y que instala como en el seno de las comunidades una ambivalencia ontológica, o sea, una dificultad para pensar con coherencia lo que te pasa con las categorías que tenías para explicar eso que te pasa, digamos, por decirlo de manera más moderna, ¿no? Pero como este conflicto, ¿no? Entre dos universos de sentido. Y eso lo trata más adelante, pues seguramente vamos a volver a eso cuando describe muy bien los 4 modos de todo histórico, ¿no? ¿Sí? Pero ese desarraigo sería algo así, yo creo que está anunciando ese tratamiento, ¿no? Es que, o sea, esa idea de desarraigo es precisamente que ese factor de la modernidad que aparece lentamente y que se vuelve ya un proyecto más configurado desde el siglo XVI, elimina la noción de lo tradicional, porque se contrapone a esa concepción de lo tradicional, de cómo vive el mundo de la vida ese mundo tradicional. Por lo tanto, la modernidad lleva consigo un proceso, un índice de modernización que logra destruir todo lo que queda del mundo tradicional. Sí, Lo por eso que... destruye tanto cultura y lo destruye a partir de un proceso civilizatorio. Por eso Claro, quizás las discusiones que estaban adelante, que estuvieron hace un poco, hace unos minutos, se estaban adelantando porque sí, el recorrido es lento. claro. Y claro, si uno cuando empieza, si uno hace la lectura más ceñida de Echeverría, se encuentra que utiliza escasez artificial, escasez natural, escasez absoluta, lo utiliza en el sentido de una argumentación para definir este proyecto civilizatorio. Creo que esa noción de desarraigo, sin volver atrás, porque es imposible volver atrás, o a una comunidad arcaica, no hay nada que recomponer, sino yendo más allá de él, hacia una comunidad abierta. Sí, Porque las mismas posibilidades que impuso la modernidad capitalista en cuanto a un fenómeno que tiende o que tiene en su seno la abstracción a partir de la forma valor, impone este desarraigo necesariamente, porque es la forma de expresarse que tiene. claro. ¿Y dice en algún lugar que sería esta comunidad abierta? Los que habéis leído ya más de Echeverría. Cuando define lo político hay varios elementos ahí en el valor de uso y utopía. ¿Te acuerdas, María Isabel, que te había comentado? Ahí se viene un texto que se llama Lo político en la política. Lo político y la política. El valor de uso y utopía, hay dimensiones sobre la idea de comunidad que podrían ser útiles para lo que estás preguntando. Yo creo que también lo comentamos, Maribel, esta parte de un texto que leímos, a propósito de un texto que leímos que se llamó La identidad evanescente, ¿te acuerdas? Sí. Lo comentamos y ahí aparece claramente ese rechazo visceral a esta idea de movimientos étnicos, por ejemplo, de base culturalista, que tienen como una ilusión de volver hacia un momento perdido, al que se tiende a idealizar, por supuesto, y eso hace que las identidades se folcloricen, ¿no? Y te acuerdas que lo comentamos mucho, y de alguna manera hace que los movimientos sociales, qué sé yo, tiendan como a despolitizarse, ¿no? Al esencializarse o culturalizarse, digamos, las identidades tienden a despolitizarse al mismo tiempo. Y eso creo que lo habíamos hablado entonces en alguna... Sí, a propósito de la identidad evanescente. Bueno, la conferencia que acaba de dar Diana Fuente en este seminario trata todo ese problema, y que Alejandro recién vi que lo puso en el link, en el chat. Trata todo ese problema, lo trata ahí. Vamos a meternos. Sí, es muy relevante. También hablando de muy relevante identidad, hoy, ¿no? eurocentrismo, una cátedra muy buena. Vean, la presentación está súper buena. Lo vamos a ver porque yo creo que es un tema muy relevante hoy día, cuando muchos movimientos, por ejemplo, étnicos, reclaman desde una posición recuperando valores arcaicos o tradicionales, ¿no?
Y yo creo que es muy interesante pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es el gesto que hay allí, detrás de esa relación a un mundo perdido, al que había que rescatar? Digamos? Sí, está bueno ese tema. Dale. Bueno, a ver, yo pienso que no solamente se puede volver con este concepto a las cuestiones, por ejemplo, como estás planteando tú, indígenas, sino también, por ejemplo, en la misma Europa, ¿no? El discurso que hay europeísta, por ejemplo, dentro de la comunidad de la Unión Europea, que ahora, con todo esto de la pandemia, pues se está... Iba a decir agudizando, pero no es el término adecuado. O sea, se está insistiendo más y se está intentando crear esta cosa de, bueno, todos unidos contra este virus y todo eso, ¿no? Y en realidad, claro, también es la ilusión de una comunidad que, bueno, que no es más que en parte es una ilusión. O sea, es verdad que se ha podido crear y ha traído paz y progreso, por lo menos a una parte del continente, pero que también tiene quizá visos de, no sé si de ilusión o, bueno, no sé si puede ser leído como una comunidad abierta. No sé. Lo dejo ahí. Es una pregunta-reflexión o una reflexión-pregunta. No sé cómo decirlo. Ya. Bueno, a partir de lo anterior, esta relación dialéctica entre cuestiones concretas y universales da una definición de cultura que yo creo que es una de las más sintéticas que se encuentra, y que dice que la cultura es el cultivo dialéctico de la singularidad de una forma de humanidad en circunstancias históricas determinadas. En otras palabras, la vida vivida como el uso o habla de una versión particular del código universal del humano, en la medida en que pone su énfasis en la reconstrucción metasemiótica de la figura concreta de su codificación, implica en ella, o lo que es lo mismo, en la reafirmación crítica del corte o estado histórico del código en que dicha versión se encuentra. Bueno, dice implícita, ¿no? Sí. Implícita. Ah, perdona, había entendido implica. Perdona. 61. Uh-huh. O sea, la posición frente a la cultura que nos está planteando acá es básicamente una cultura actuante, que no es fija, que es móvil, que es dinámica, que a la vez que se hereda, se transforma, porque tiene esta relación entre lo concreto y lo universal que es de corte dialéctico. Por eso, lo que implica esta relación en la cultura a partir del planteamiento de Echeverría es una desustancialización y una resustancialización del código cultural que es constante. De hecho, hay un ejemplo que es muy bonito, que lo plantea, no sé si en una conferencia o en otro libro, pero que dice que es cuando uno recrea una receta de comida, se hace inmediatamente esta desustancialización y una resustancialización. Porque se puede tomar la receta, pero esa receta siempre va a ser distinta. El resultado de esa receta. Por lo tanto, ese juego, en tanto código cultural, que sería en este caso la receta, exige este dinamismo. Y por lo tanto, a partir de este dinamismo, de una desustancialización y una resustancialización de este código cultural, el hecho histórico se transforma en un principio organizador de la vida social y constructor de mundo de la vida en tanto que morada. Morada como refugio, entendido. El hecho sería un lugar en el que se habita. Por lo tanto, el hecho histórico es un lugar habitado. Y el hecho histórico moderno nos plantea que la cultura solo puede realizarse en la modernidad si pasa a través de la densa zona del hecho histórico, allí donde la vida humana reconforma la identidad occidental y europea al inventarse la estrategia de comportamiento necesaria para sobrevivir en medio de la transformación cualitativa de las fuerzas productivas que es conducida por el capitalismo. O sea, el hecho histórico moderno, o que se realiza en la cultura de la modernidad, estaría dado por este hecho gravitante que es la revolución de las fuerzas productivas que conduce el capitalismo.
allí hay un tema en la nota al pie de página. ¿Cuál? Es bastante interesante. Me parece que hace un momento citaste, comentaste una parte de esa nota. ¿En la Dice, el término, 162? eso está en la 162. Dice, Sí, hay una definición de etos histórico, efectivamente. Dice, muy el buena. término etos tiene la ventaja de su doble sentido. Invita a combinar en la significación básica de, comillas, morada o abrigo, lo que se refiere a refugio. O sea, es una morada entendida como refugio. Con lo que se refiere, me salto un poco, con lo que se refiere a arma. Pero, por lo tanto, y dice después en la página, el etos también es la práctica de una estrategia destinada a hacer vivir lo invivible. ¿Y qué es lo que hace vivible el etos? Hace vivible la cultura del capitalismo. ¿Por medio de qué? Por un etos histórico que permite hacerlo vivir, dice. Allí donde la vida reconforma la identidad occidental y europea, alimentarse la estrategia para sobrevivir. Entonces, la noción de etos es, y así pienso que tenemos que entender también el concepto mismo de etos barroco, que es un tema central, es, por decirlo así, el arma que permite sobrevivir. O es la morada, es el refugio, es el arma que permite sobrevivir en una situación en la cual, de lo contrario, sería muy difícil vivir. Entonces, hay cierta oposición entre cultura y etos, como lo veo yo. Y en este caso es el etos el instrumento de vida, y quizás la cultura es, por decirlo así, la forja o la adquisición de un estilo propio a un momento que podría ser un momento moderno capitalista, pero que en sí mismo o por sí solo, por decirlo así, no sería vivible, si no fuese por el etos. Entonces hay allí una tremenda ambigüedad, y cuando digo ambigüedad lo digo en sentido positivo, en el sentido de que el etos no sé qué otro concepto usar, pero es lo que permite vivir en una situación invivible. Y en cierta medida es lo que, pero no permite vivir como simple valor de uso, ni como simple valor de cambio tampoco, pero es lo que permite vivir, pero no es un arma, pero no es una forma productiva, por decirlo así. Es un arma de vida, pero no es forma productiva. Entonces no es producción, no está en el plano de la infraestructura, si utilizáramos el concepto, la división clásica de Marx. Entonces creo que hay allí una combinación entre cultura y etos, sobre la cual puede ser interesante, digamos, reflexionar. Y justamente para valorar el etos barroco, que es uno de los temas centrales del texto. Sí, me parece muy sugerente la idea. Yo tengo una pregunta que da buena cuenta de mi ignorancia. Yo no tengo aquí un diccionario de griego, pero he estado mirando etos, claro, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua solamente se contempla la segunda definición, la de que es un costumbre y carácter y que es un conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o de una comunidad. No he encontrado nada ni de morada, ni mucho menos de arma. O sea, de arma, o sea, ni de morada, ni de refugio, ni de arma. Entonces, no sé, quizá por eso, porque no he podido seguir mirando en mi diccionario de griego, que lo tengo por ahí en alguna caja. Entonces, no he podido... Si alguno de vosotros sabéis por qué llega a eso, pero si sí me seguimos parece... la línea, Maribel, del carácter, si seguimos la línea, el hilo ese, de definir etos como carácter o, no sé, ¿qué otra palabra se costumbres, usa? Costumbre, sí. esa línea permite entender que el etos es el lugar, de hecho, desde el cual tú puedes no pensar. A mí me parece muy interesante esta idea de que el carácter te permite incorporar algunas cuestiones que tú no tienes que gastar tan energía en comprender lo que está ocurriendo porque ya está internalizado el modo, ¿no? Sí, Tu eso carácter te permite enfrentar, digamos, son
tus mecanismos de defensa, en fin. En psicología se dice, tú internalizas objetos exteriores y los hace formar parte de tu aparato psíquico, y eso te permite tramitar angustias, digamos. O sea, como que yo creo que tiene harta influencia del psicoanálisis, también lo que Echeverría Sí, plantea. bueno, pero entonces, claro, ahora me queda más claro. Quiero decir, o sea, yo entiendo perfectamente que desde esta idea de la costumbre y el carácter y que forman o que dan cierta identidad a una comunidad, ¿no? Que desde ahí se pueda sentir uno en esa comunidad en casa, ¿no? Y Claro. a mí me ha hecho pensar más bien en Arendt, cuando habla de esa realidad también compartida, ¿no? Y es verdad, y ahí se ven los diferentes etos de lo que se comparte, por ejemplo, de la forma de ver el mundo, ¿no? Que compartimos con unas culturas más y con otras, o sea, con otros grupos comunitarios más y con otros menos, ¿no? No sé si me explico. Y visto desde ese punto de vista, muy sugerente esa relación, esa diferenciación, o por lo menos esa relación etos-cultura de la que hablaba Hernán. Sobre todo porque a mí estas cosas que, claro, es la primera vez que estoy leyendo a Bolívar Echeverría y desconozco todos los otros textos, pero a veces me sorprenden expresiones tales como que crea que en lo del código universal de lo humano, ¿no? Que habla con relación a la cultura, mientras que, por ejemplo, el etos sería algo más, bueno, aquí estaba diciendo Pablo, más dinámico, o sea, más relativo, efectivamente, ¿no? A una serie de costumbres y de formaciones psíquicas, no sé cómo decirlo. Pero sin embargo, en la cultura habría un momento que sería absolutamente universal, en lo humano. Entonces, estas son las cosas donde yo digo, pero ¿de verdad Echevarría creía que había un código universal de lo humano? No sé si estoy mezclando muchas cosas, yo les veo relación, pero... O sea, yo creo que pensaba que no es posible pensar un ser humano sin un ser humano que esté desprovisto de un arma que le permita enfrentar el mundo. O sea, cuando dice algo así como, cuando termina ese pie de página, dice, sería un dispositivo que nos protege de la vulnerabilidad propia de la consistencia proteica de nuestra identidad. O sea, incluso Butler estaría de acuerdo con eso, ¿no? O sea, Sí, estaría de acuerdo sí. con la idea de que es en la experiencia de la vulnerabilidad que los seres humanos nos podemos sentir en un mundo común con otros. Si no tuviéramos la experiencia de la vulnerabilidad, la verdad es que no necesitaríamos al otro. Entonces, tal vez esa experiencia de la vulnerabilidad es una experiencia universal, tal vez, ¿no? Ah, entiendo. Sí, eso podría entenderse como un código universal de lo humano. Eso aparece Puede en ser. definición de cultura, que está más claro ahí. ¿Perdón? Eso está más claro en definición de cultura. Sí, claro. Ya, y como iba, habríamos hablado de que la cultura es básicamente este cultivo dialéctico de la sustancialización y la resustancialización de este código cultural. En el mundo moderno solamente se expresa a través de método histórico. Y tiene distintos efectos porque se transforma la historia de la cultura como una historia de lo nacional, que sería como esta capacidad más amplia de abstracción, en el cual el individuo singular queda sometido a un discurso planteado a partir de la historia de la nacional, y que tiene efecto frente a otros criterios, por ejemplo, un criterio político, étnico, geográfico, estamos hablando de lo nacional, la ventaja de que las narraciones que inspiran no dejan inexplicada ni la yuxtaposición de las historias particulares de los diferentes sujetos puros, como lo hacen las narraciones ortodoxamente geográficas, étnicas, económicas, políticas, etc., ni de las historias parciales de un mismo sujeto, como lo hacen las narraciones especializadas en lo antropológico, lo sociológico, lo económico, etc., sino que permite narrar una historia a la vez global y completa, universal y omnicomprensiva, es decir, capaz de reunir a todos los sujetos particulares de la historia cultural moderna y de incluir todos los niveles de la vida social en lo que se desenvuelve esa historia. Por eso el índice de abstracción que hablábamos al principio es tan importante. Esa capacidad que tiene la modernidad, dado su propio desarrollo, de generar abstracciones, se vuelve un modo principal y que entiende la historia cultural como historia nacional a partir de esa capacidad de abstracción.
que sería esta forma de recomposición de una comunidad arcaica que ya no existe. Sería, por lo tanto, una subsunción de esa comunidad arcaica en una historia de lo nacional. Y por lo tanto, por eso la nación en esto cobra un fenómeno concreto. Y también plantea que la historia nacional no sería otra cosa que la historia del dominio y exclusiones. Y que estaría dado por las clases dominantes o los grupos dominantes dentro de determinadas sociedades. Y esta definición, me parece que es como la clave, dice: el concepto de hecho histórico centra su atención primero en el motivo general que un acontecimiento histórico profundo de larga duración entrega a la sociedad para su transformación, y segundo, en las diferentes maneras como tal motivo es asumido y asimilado dentro del comportamiento cotidiano. Se trata de un proceso de asunción y asimilización de la comunidad humana como sujeto de la actividad cultural, cumple necesariamente, eligiendo en cada caso un modo de hacerlo, en todos y cada uno de los mapas o planos de las determinaciones que pueda ser proyectado sobre ella: el de las condiciones biológicas, étnicas, geográficas, laborales, el de la jerarquización económico-social, el de la integración nacional o el de la tradición cultural. Hasta ahí supongo que se recogen varias dudas de lo que se está anticipando. Y esta cuestión sobre el etos, y que recoge nuevamente, que plantea que finalmente es el hecho capitalista en la modernidad, es de lo que se debe refugiar y contra quién se tiene que armar el ser humano de la época moderna. Él lo pone en términos de pregunta. ¿Y cuál sería la contradicción específica? ¿Qué contradicción especial es necesario sublimar en el mundo moderno a fin de que el proceso de la vida humana pueda desenvolverse con naturalidad? Y ahí nos ingresa la lectura del proceso de producción de la forma de valor en el modo capitalista de producción que proviene de Marx. Porque el hecho capitalista como condición determinante de la vida cotidiana de la modernidad capitalista se basa en la contradicción y en el conflicto, la producción y la reproducción de la riqueza. Finalmente ese es el punto donde el hecho histórico tiene un lugar y actúa en ese lugar. La relación entre hecho capitalista y hecho histórico es que la realidad capitalista es un hecho histórico inevitable, del que no es posible escapar, sino es en virtud de una revolución apenas imaginable y que por lo tanto debe ser integrado en la construcción espontánea del mundo de la vida, que debe ser convertido en una segunda naturaleza, integrado como inmediatamente aceptable. Alcanzar esta conversión de lo inaceptable en aceptable y asegurar así la armonía indispensable para la existencia cotidiana moderna, esta es la tarea que corresponde al hecho histórico de la modernidad. O sea, en este sentido, el hecho histórico capitalista se transforma en una segunda naturaleza y por lo tanto es un hecho que es inapelable. Está ahí, por lo tanto, tiene otra forma de actuar, porque es una segunda naturaleza. Al igual que la mercancía es una segunda naturaleza, el hecho histórico capitalista se transforma en una segunda naturaleza que integra y hace permear esta estructura aceptable, inaceptable, etcétera, etcétera. Y que es el hecho barroco el que negocia con esa segunda naturaleza, el hecho histórico, perdón, el que negocia con esta segunda naturaleza. Pero la gracia es que no hay un ethos histórico moderno único, sino que hay multiplicidades de respuestas y que son concebidas como métodos o estrategias. Y estos métodos o estrategias son básicamente la interiorización de la espontaneidad de la vida cotidiana para construir la espontaneidad capitalista del mundo de la vida. En eso se basa el hecho histórico, una interiorización de este hecho. Y ahí está su famosa definición que está muy esquemática, pero, perdón por eso, del cuádruple ethos de la modernidad capitalista, que si bien son sucesivos unos con otros, actúan al mismo tiempo, porque la existencia de uno permite la existencia de otro. Pero eso es cuádruple. No es que sean sucesivos progresivamente y que cuando uno aparece desaparece el otro, sino que se siguen actuando. Y el primer ethos que dice que el realista, que es básicamente afirmativo, que acepta el hecho capitalista. El ethos romántico, que es básicamente una condición de rechazo, y por lo tanto de huida.
el etos clásico, que sería de respeto, pero con una cierta distancia, y el etos barroco, que asumiría una posición de participación. Y que se podría definir más o menos en un esquema de esta índole. Tenía una duda porque, no sé, aquí en este capítulo como que hace una definición que es distinta de la que leímos para el ciclo pasado. No sé si es distinta, pero como que me dejó nuevas impresiones. Y una de las impresiones que me quedó de esta vez fue esta idea como del desconocimiento que tiene lo clásico y lo realista de la contradicción. No sé si entendí bien en ese sentido, pero como si hiciese esta distinción también a partir de ahí. Y te lo pregunto porque justo como pusiste en el medio la contradicción. Claro, es que la contradicción es la que funda esta respuesta humorada, podríamos decir que son los etos, y que toman distintos tipos. O sea, la contradicción siempre es presente, y es la forma de reacción a esa contradicción la que conforma una u otra característica que sería clásica, realista, romántica o barroca. No sé si me explico bien. Tal vez yo tengo ahí yo traté de hacerme un mono parecido el semestre pasado. Me cuesta hacerlo, pero claro, yo no hubiese puesto la contradicción al medio, solo porque, y de hecho no la puse cuando me traté de hacer un dibujito, porque pienso que en realidad el etos realista, ¿cierto? Se fundamenta, o sea, naturaliza este hecho, ¿cierto? Lo naturaliza anulando la contradicción o no viendo la contradicción, o negándola, digamos. O sea, digamos, el etos realista se ubica en el mundo no viendo ninguna contradicción entre modernidad y capitalismo. Y el etos clásico, aparentemente, y el etos romántico aparentemente tampoco, ve una contradicción o la nula, digamos, y el eje, digamos, horizontal, ahí yo opté por poner más bien algo así como valor de uso, valor de cambio, ¿no? Pensando, y ahí me quedó, pero claro, me hace ruido que la contradicción capitalista para nosotros, ¿no? Hay una contradicción, porque nosotros estamos leyendo a Oliver Echeverría, pero creo que el etos realista y el etos romántico se ubican negándola, entonces. Igual es difícil hacer este tipo de esquema. A mí tampoco me resultó muy fácil. Mira, yo ahí como, de hecho, claro, me confundiera el realista y el romántico, pero en la página 170 cuando dice, refiriéndose al etos clásico, dice, diferente de las dos anteriores, en la medida en que no anula ni desconoce la contradicción propia del hecho capitalista, sino que por el contrario la trata en calidad de condición ineludible de la vida moderna y su mundo. En ese sentido también me llama la atención el esquema de por qué lo escogiste poner de esta manera. Quizá si pudieses profundizar en eso. Sí, porque después inmediatamente dice, si la acepta y asume de todos modos como la mejor o la más mala de las dos salidas posibles, es porque reconoce en ella su virtud de la efectividad. Por eso es una señal como de respeto la tomo yo. Es como, ya, está ahí. No la niego ni la afirmo. O sea, la negación completa es el romántico, que la niega. En cambio, el realista la incorpora y la hace suya y dice, sí, esto es lo que es. En cambio, el clásico dice, sí, pero no. Como tolerante, ¿no? Es como tolerante, por eso es una figura de respeto. Dice, existe, es ineludible, pero tenemos Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Lo que pasa es que más que clásico sería más bien un pragmático ese, pero uno puede tener problemas con los nombres que le pone. Claro, es que, bueno, es que también la explicación estética que toma a partir de estos cuatro estilos es súper compleja. De hecho, le llevamos rastreando hace un par de años y todavía no podemos dar de dónde la saca. Sí. Oye, pero básicamente artística. Sería, básicamente yo en este como esquema, uno podría como quedarme con una idea que me ordena, así como
hay un sometimiento al proyecto civilizatorio, por un lado, ¿cierto? O una resistencia, ¿no? Una fidelidad a un mundo que el capitalismo, que la modernidad capitalista no puede como hacer armónico, ¿no? O sea, sometimiento, rechazo al proyecto civilizatorio en esta versión capitalista, en esta, ¿Sí? sí, en esta versión, digamos, en esta realización, ¿no? Sí, eso yo creo que sería se sometería al proyecto civilizatorio este modelo realista y romántico. En cambio, lo resiste el etos barroco y el etos clásico, algo así. Claro, pero la Yo diferencia no, entre el sometimiento realista es que es súper afirmativo. Exacto. Sí, es lo que hay que hacer. Se somete y no ve contradicción, al mismo No. tiempo, O sea, podríamos decir que celebra esa contradicción. exacto. Ya. Ujú. En cambio, el romántico lo niega profundamente. El clásico no lo niega, sino que toma distancia. Ujú. Y el barroco lo incorpora. Y Claro. participa a partir de él. Pero lo incorpora de yo, esa manera monstruosa, ¿no? Que Echeverría, digamos, describe cuando habla del modo barroco como torciéndole la nariz, ¿no? Un poco lo asume, pero lo desfigura al mismo tiempo. claro, porque lo está poniendo en escena, ¿no? Él dice que, Claro. o sea, coge esa idea de lo barroco, que es escenificarlo, que sería lo que nosotros estamos, en otros discursos estamos acostumbrados a hablar de la performatividad, ¿no? Entonces creo que, Claro. que tendría algo de eso. Pero yo, de todas maneras, y perdonad porque ya sé que vosotros lleváis más tiempo leyendo a Echeverría, pero yo no he entendido todo igual que vosotros. Dale. O sea, yo creo que, o sea, yo he entendido que el etos realista es el etos que acepta, bueno, que así son las cosas y que hay una relación, o sea, y que tiene una realidad objetiva, o sea, que por eso lo naturaliza. El capitalismo protestante, diríamos, el Sí. capitalismo del norte, ¿no? En cuanto al romanticismo es porque piensa, se va a una parte, ¿no? de esta dialéctica entre lo que es la realidad y lo que, o sea, lo que corresponde a la realidad y lo que percibimos nosotros, y piensa que hay algo que no está reflejado y que se puede salvar, porque ahí él habla de que tiene que ser rescatado, ¿no? Ujú. Y la diferencia que yo veo entre el etos clásico y el etos realista es que el etos clásicos sería una manera más platónica, perdón, de entender ese realismo, ¿no? En el sentido de que hay una idealidad, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es copiar por medio de imágenes esa realidad y, bueno, intentar acercarnos a un ideal o idealizarlo. Así lo había entendido yo. De hecho, en la página 171 dice, es un etos al que se puede llamar clásico, dado el parecido que guarda su aceptación de la espontaneidad capitalista del mundo con la apreciación del objeto de la representación artística dentro de la estética neoclásica, una aprehensión para la cual dicho objeto solo aparece en el momento de la adecuación entre lo percibido y lo imaginado, en el proceso inmanente de comparación de la cosa con su propio ideal. Por eso yo había dicho lo del platonismo, que no sé si aquí pega mucho, ¿no? O sea, yo en realidad, yo creo que o sea, a mí no me parecería tan apropiado porque creo que el etos realista, perdón, el etos clásico, perdón, que tú estás escribiendo, me parece muy pragmático su manera de enfrentar el hecho capitalista, en el sentido de que reconociendo que hay una contradicción entre modernidad y capitalismo, reconociéndolo, igual le parece que el capitalismo es la manera más efectiva de llevarla a cabo. O sea, Sí. digamos, es como hay una resignación muy, muy práctica, ¿no? Eso es lo que me parece, de hecho, bueno, lo dice acá, si la acepta y la asume como la menos mala, como la mejor o la menos mala, de las dos salidas posibles, es porque reconoce en ella la virtud de la efectividad. Su actitud afirmativa respecto a la derecha capitalista no le impide percibir la consistencia misma de lo moderno, el sacrificio que se hace, o sea, reconoce, digamos, cómo se sacrifica el proyecto moderno cuando asume la vía capitalista, lo reconoce, pero le parece la manera más efectiva, ¿no? Y toma distancia
distancia, si eso es la ¿Cómo? diferencia, toma distancia. Exacto. O sea, la diferencia entre el realista y el clásico es que uno lo afirma afirmativamente y el otro lo afirma negándolo en cierta forma. Este sería un etos cínico. Claro, podríamos Algo decir que así. sería más o menos cínico. En Claro, cambio, el romántico dice, no, esto es imposible. claro. Y el otro dice, bueno, hay que hacer otra cosa. Y el etos barroco es muy interesante, porque eso podríamos tal vez profundizar en eso, ¿no? En cómo lo describe. Bueno, lo dice en el siguiente capítulo, si ahí lo Sí. profundiza más, sí, es verdad. Podemos esperar hasta el siguiente. A mí me gusta esta descripción que dice, no mucho más absurda que las otras. La estrategia barroca para vivir la inmediatez capitalista del mundo implica un elegir el tercero que no puede ser. Consiste en realizarla, llevarla a un segundo plano, imaginario, en el que pierde su sentido y se desvanece, y donde el valor de uso puede consolidar su vigencia pese a tenerla perdida. Ya perdida, perdón. El calificativo barroco puede justificarse en razón de la semejanza que hay entre su modo de tratar la naturalidad capitalista del mundo y la manera en que la estética barroca descubre el objeto artístico que puede haber en la cosa representada, la de una puesta en escena. O sea, reconoce e incorpora como estrategia esta puesta en escena de las cosas. Después prosigue, que ya cuando entra a definir a Baltasar Gracián y a Bernini, parece. Dice que hay una disputa sorda entre dos universos de sentido que ponen en disputa todo el edificio de los contenidos cualitativos del mundo y los priva hasta la más mínima univocidad propia del hic et nunc, en el que no pudieran ser necesariamente lo uno o lo otro. La contraposición entre lo aprovechable y lo desechable, lo sustancial y lo accesorio, lo fundamentado y lo azaroso, lo necesario y lo contingente, la contraposición entre lo que obedece a un orden y tiene sentido y lo caótico y carente de sentido, se presenta así en dos versiones distintas que se anulan recíprocamente y que pueden ser igualmente válidas o igualmente insostenibles. Por esta razón, en virtud de este empate radical entre dos universos de sentido concurrente, la ambivalencia dentro de la que debe comportarse el etos de la modernidad es una ambivalencia fundamental de orden ontológico. Los modos de tratarla que ese etos incluye son cada uno de ellos principios estructurantes del conjunto de la vida y el mundo en el que ella se desenvuelve. Por lo tanto, hay en esta condición que apuesta por el etos barroco como uno de los, como el que sería más moderno en cierta forma, porque tendría esta condición contradictoria de la modernidad más incorporada dentro de su propia estrategia y táctica de funcionamiento en este mundo de la vida contradictorio. Dice que el etos barroco es así una toma de decisión por el tercero excluido por un salto capaz de rebasar el empate de la contradicción, así como la ambivalencia que resulta de él. Una elección que implica, sin duda, juzgada desde la actitud realista, un escapismo, una huida fuera de la realidad. Elegir la tercera posibilidad es la que no tiene cabida dentro del mundo establecido, o sea, está puesta por un mundo otro. Trae consigo un vivir otro mundo dentro de ese mundo. Es decir, visto a la inversa, un poner el mundo tal como existe de hecho entre paréntesis. La actitud del etos barroco sería una actitud crítica con este mundo, al mismo tiempo que la está actuando. Por lo tanto, se transforma en una contradicción en sí misma el etos barroco. O Está en adquiere... la página 177, perdona. ¿Ah? Está en la página 177. Ah, en mi libro no, por eso. Vale. Esa es la edición, es distinta. Quizá la edición es distinta, sí. Vale, gracias, perdona. Esta puesta en suspenso, este paréntesis, se trata, sin embargo, que es toda una puesta en escena, de una desrealización de la contradicción y la ambivalencia, que sin pretender resolverla, intenta de todas maneras neutralizarla, adjudicándole para ello el estatus de lo alegórico. El ser humano barroco pretende vivir su vida en una realidad de segundo nivel, que tendría la realidad primaria, la contradictoria y ambivalente, en calidad de sustrato reelaborado en ella, por ella. Se inventa una necesidad contingente en medio de la contingencia de ambas necesidades contrapuestas. Un sentido dentro de la ambivalencia o en medio del vacío de sentido. Y él encuentra en la figura de Baltasar Gracián, en este manual de oráculo,
encuentra esa forma explícitamente europea, que sería como un etos barroco encarnizado, que habla solamente de la contradicción, del triunfo en la derrota, y de todas esas figuras que utiliza para explicar a Gracián, que es muy bonito. Yo, desconociendo la obra de Gracián, lo encontré precioso. Y quizás la forma que tiene, que más desarrollada, que la desarrolló con la Peninsular en el principio del libro y que después lo relaciona en otras articulaciones, es el mestizaje en América Latina, como una estrategia barroca, de este etos barroco, en que afirma que el mestizaje en América Latina funcionaría como una afirmación y una revelación como estrategia de sobrevivir en la muerte que posibilita redefinirse y refundarse, a la vez que sobrepasa el límite de lo antiguo versus lo nuevo porque apuesta por lo otro. En este sentido, si recogemos la lectura de la sesión anterior, de la codigofagia, se entiende que la codigofagia como estrategia de mestizaje resulta una estrategia barroca en América. ¿Por qué? Porque ahí lo que se juega es el código. Y que por lo tanto esta desubstancialización y resubstancialización del código cultural estaría formándose como una estrategia barroca de puesta en abismo para sobrevivir la muerte que significa el proceso de expansión europea en América Latina. En América, perdón. Y que por lo tanto la estrategia de mestizaje no sería esta narrativa sobre el mestizaje que existe en América, que sería como el encuentro de dos mundos que se mezclan y queda un crisol de cultura o algo así, sino que sería principalmente una estrategia de adaptación, asumiendo el contrato colonial a la vez que se niega, y que se sintetiza en una frase que está al final: la ley se obedece, pero no se cumple. Por lo tanto, podemos reconocer la ley, pero no la vamos a cumplir. Y que esa estrategia sería lo que conforma este etos barroco. Y que podríamos, para resumir la explicación anterior, de que el etos barroco se incorpora, reconoce, pero lo niega en su interior como funcionamiento de una puesta en escena. Porque lo reconoce ese funcionamiento y esa contradicción del hecho capitalista como una segunda naturaleza, pero que a la vez que es actuada, es interiorizada y negada. O sea, es más o menos un proceso de realización medio hegeliano, si le queremos llamar así. A la vez que niega, la está afirmando. Y en esa posibilidad, en ese juego, es posible una realización y pasar a este otro tercer excluido, que es lo que no está todavía. Es muy parecido a lo que dicen las páginas 51, 52, por ahí, ¿no? Sí. Sí, porque estoy viendo... Quería comentar, sí, dale. No, quería comentar algo sobre Sí, lo sí. de la resistencia, ¿no? Sobre cuánto permite estirar la noción de resistencia. O sea, si acaso la noción de resistencia permite explicar el etos barroco, ¿qué tipo de resistencia es esa, no? Esa resistencia que se explica mucho, o sea, se explica muy bien cuando en las páginas anteriores habla acerca de la ambivalencia ontológica o radical a la cual se ven enfrentados estos seres humanos, ¿no? Porque no pueden elegir entre una cosa u otra, o cualquier cosa que elijan está condenada al fracaso. Y entonces, más que una resistencia, es un sometimiento extraño, ¿no? Y a mí me parece súper buena esta cita que está en la página 180, donde está como señalando acerca de esto del mestizaje civilizatorio, la primera como tensión entre someterse al proyecto civilizatorio, ¿no? Y traicionar lo que era América, ¿no? Versus resistir el proyecto civilizatorio y de manera imposible, ¿no? Porque ese es el modo dominante. Entonces hay una cita que después de eso yo la marqué, dice: someterse, colaborar con el mundo y el poder establecidos equivalía a asegurar la marcha de la nueva economía y a participar en sus beneficios, ¿ya? A cambio, diríamos, la muerte moral, ¿no? La muerte moral que ello trae consigo. La renuncia a uno mismo, a la forma social y peculiar y su vía de acceso civilizatorio a lo otro. Podía ser visto con toda razón como el precio que era necesario pagar por mantener la existencia física, que es el fundamento real de toda moral y toda identidad. ¿Ya? Es muy interesante esta idea de que en realidad lo que se necesita es vivir, y a partir de ahí se puede hacer cualquier cosa.
De lo contrario, o sea, digamos, se paga el precio de la vida física esta a cambio de una muerte simbólica, ¿no? Una muerte moral. Y esa cuestión es probablemente lo que caracteriza este proyecto barroco, por eso que no se lo resiste de manera abierta o revolucionaria, diríamos, ¿no? Sino que más bien hago como que acepto, pero en mi interior no lo acepto, pero no sirve de nada, ¿no? Que en mi interior, porque como mi interior no existe, sino que existe el exterior, entonces en la práctica pareciera ser como que en realidad estoy sometido. Y esta contradicción interna se verifica en probablemente los productos monstruosos o excesivos, como en el exceso que se pone en... O sea, se hace una economía, pero informal. No, se acata, pero no se cumple exactamente. Digamos, se produce también esta cultura del trámite, lo formal, la pura apariencia. ¿Ya? Este disimulo de que yo realmente acepté la forma, pero es solo la forma sino que en el fondo, soy un autóctono, ¿no? O quisiera O sea, a la vez, seguir siendo. pago impuestos por comerciar con los piratas. Claro. Es muy... Pero fíjate que eso significa trágico. además la creencia de que hay es efectivamente un exterior y un interior. Claro. De que hay algo en ti que puedes, o culturalmente que puedes mantener ajeno a ese exterior y protegido de él, ¿no? Y bueno, si tú recorres algunas ciudades de América Latina, pueblos, qué sé yo, aún en el techo hay, no sé, por ejemplo, una cruz y unos bueyes, no sé, que eran como el símbolo de que en esa casa se habían adoptado los valores de los dominadores. Pero en realidad, dentro de las casas, pequeñas comunidades, se seguían practicando, hablando sus propias lenguas y consumiendo los alimentos de manera distinta. O sea, hay una necesidad de simular que eres algo y luego hay espacios de libertad, probablemente es el lugar donde se cultiva, ¿no? El civismo comunitario. Pero eso pasa justamente en la misma época, o sea, coincidiendo con el descubrimiento de América. Claro. Pasa eso, por ejemplo, en España con los árabes que no se van, ¿no? Uh-huh. O sea, la mayoría de los judíos se van de España porque en su religión no está permitido ese juego o esa hipocresía, por decirlo de alguna manera, y sin embargo los árabes sí pueden sobrevivir así. Entonces lo que hacen es eso, de cara al exterior se han hecho nuevos cristianos, claro, pero en sus casas y a escondidas practican la religión musulmana, por ejemplo. Uh-huh. Claro. ¿No? Entonces sí es curioso porque se da, por lo menos históricamente son casi a la vez, ¿no? Yo quiero preguntar algo. Para decir algo, la nota 57, a propósito del... 57. Cuando se cierra el capítulo viene una nota que refiere a los países de América Latina, sí, y deja muy claro que a propósito de la ambivalencia, dice, cito, ambivalente, voy a leer toda la cita. Esta proclividad barroca a fundar legalidades paralelas acompaña hasta nuestros días toda la historia de la cultura política moderna en los países latinos. Ambivalente, lo mismo puede ser recurso de resistencia democrática al Estado oligárquico moderno que dispositivo de conservación de despotismos arcaicos en contra de una democratización moderna alternativa. Claro. Que Sí, muy bueno, lo que pasó el fin de semana, digamos, que tirar una bomba. Sí. Y me voy a mutear. No. Lo quería preguntar María Ángela, ¿no? Sí, quería comentar algo antes de que se me vaya la idea, porque pensar en este etos barroco que es a la vez performativo, también estratégico, ¿hasta qué punto puede ser consciente e inconsciente? ¿No? ¿Hasta qué punto también puede darse como convivencia de diferentes tiempos? ¿No? ¿Cómo puede irse armando por la convivencia de diferentes realidades en las que va mutando también, ¿no? O en las que se va reproduciendo, no sé cómo explicarlo. También se viene la figura, la imagen, un poco de la obra de
Ángel Rama, La ciudad letrada, ¿no? Y a ratos cuando le leía, le volví a leer ahora a... ¿Cómo se llama? Ángel Rama. Ángel ¿no? Rama, te escribo ahora, espera. Sí, Ángel gracias. Rama, La ciudad letrada. Ángel Rama, La ciudad letrada. Bueno, en realidad los dos fueron prácticamente contemporáneos. Murió bastante joven Ángel Rama, y él escribió su libro en los años 70, ¿no? Y yo creo, y ahí me pregunto si es que yo no sabía que esta era la tesis de grado, la verdad, Alejandro, y eso para mí es una linda noticia, que esta fue su tesis de doctorado. Entonces ahí me pregunto más todavía, ¿cuánto le leyó o cuánto dialogó Bolívar Echeverría con Ángel Rama? Porque La ciudad letrada es precisamente un planteamiento de un ordenamiento desde el sentido del espacio, pero entendiendo al espacio, entendiendo a la ciudad como metáfora o como símbolo, todo lo que significa armar una cultura occidental dentro de un mundo no occidental, y lo que implica precisamente estos pliegues que viene a ser lo barroco y cómo se va construyendo. Y la ciudad letrada, si bien va organizándose en el espacio, al mismo tiempo permite entradas y salidas. Lo que más tarde dirá justamente el argentino que vive también en México, ¿cómo se llama? El antropólogo, el que escribe las culturas híbridas, se me fue el nombre. Bolívar, ¿cómo es? Dussel también. García Canclini, exacto. ¿No? Que García Canclini también en su libro las culturas híbridas es una propuesta de también cómo el mestizaje o la hibridación, mejor dicho, como postulado, viene a ser una fórmula de estrategia, de vivir estrategias y de vivir hasta qué punto vienen a ser tácticas o estrategias, es decir, vienen a ser conscientes e inconscientes. Y ahí me viene también la pregunta del etos barroco, hasta qué punto podemos entrar también en ese diálogo, cuándo es consciente, cuándo es inconsciente, cuándo se da ya por lo dado, por lo existente, por lo repetido, ¿no? Y que en la ciudad letrada te hace un poco entender eso también, ¿no? Cómo se fue armando y cómo se fue sobreponiendo se fueron sobreponiendo las diferentes realidades a pesar de un ordenamiento. Lo que en realidad, digámoslo entre comillas, ordena son las prácticas, lo que la gente va creando, ¿no? Y esto se me ocurría al releerle ahora a Bolívar Echeverría, y lo lindo que es volver a leer autores en otros tiempos, cuando tienes otras preguntas, otras realidades, y tratas de poner estas ideas en la realidad que estás viviendo. Y estaba pensando en todo lo que estamos viviendo ahora, y decía, ¿cómo podríamos también preguntarle ahora a Bolívar Echeverría sobre sus ideas en este instante, ¿no? Eso se me ocurría, hasta qué punto podemos dialogar también eso de lo consciente y lo inconsciente, ¿no? De este etos, ¿no? Eso se me ocurría, no sé, ¿qué opinan? Es una diferencia con García Canclini y con toda esa línea del mestizaje que lo entiende en términos biológicos. Más allá de la figura de hibridación o el intento que venga desde los estudios culturales, agringados, o la literatura, yo sí creo que Echeverría va por otro lado. O sea, lo que usted le está apuntando, y habría que fortalecer esto precisamente porque en el contexto se dan varias lecturas, como la de García Canclini y la de Rama, que están de una otra manera, apelan a volver a pensar América Latina, pero Echeverría lo va a ver, insisto, como código-fágicamente, semiótico político, semiótico ontológico, y siempre evadiendo, y lo digo con todo el sentido chileno, a cualquiera que hable de un mestizaje biológico. Por lo tanto, hay buena parte de la crítica latinoamericana que quedaría fuera. ¿Por qué? Porque serían culturalistas. Finalmente esencialistas para Echeverría. Eso. Y yo creo, fíjate, si uno mira con detalle el pie de página de la página 162 sobre el término etos, cuando profundiza en eso,
que claro, no hay, que uno podría decir es más inconsciente que consciente, no es una estrategia pensada, diseñada. Los seres humanos nos socializamos en distintos grupos, comunidades que tienen ciertas prácticas que trasuntan su modo en que ven el mundo. ¿Verdad? Esta idea de que el etos sería un uso, una costumbre o comportamiento automático, algo que tú adquieres naturalmente y que luego puedes verlo cuando te enfrentas con otro probablemente y te sientes distinto al modo como tú ves el mundo o lo que tú haces. Pero yo creo que, claro, es difícil pensar en una decisión sin sujeto. ¿Ya? Pero cuando leímos el capítulo de Malinche nos pasó lo mismo, ¿no? Pensamos lo mismo en esta mujer, si acaso esta mujer decidió hacer esto otro, de modo que luego pueda ser condenada por sus decisiones, ¿no? Este formato euroteleológico que uno le pone a los personajes, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo por pensar en una historia donde no hay un sujeto tan consciente, ¿no? de las estrategias que está adoptando, pero que las hace. Es difícil. Yo estoy de acuerdo con explicarlo. Ángela. Sería como estrategia más inconsciente, un método histórico como que ya dado Que es por como lo yo lo entendí no, también. Que es La como yo misma. lo entendí. A partir de lo que está diciendo, uno podría pensar que son las dos cosas al mismo tiempo. Que son estructuras conscientes y inconscientes que van actuando y que van formando eso que después podemos reconocer como una estrategia. Claro, hay una decisión de salvar la vida, digamos. Claro, no es que haya una decisión de que hagamos esto para salvarnos, sino que hay que salvarse y Hay que salvar la vida. Claro. se actúa de Y alguna a partir de salvar la vida se elaboran estrategias. Exacto. Claro. Por eso no creo que habría una diferencia muy tácita entre este factor consciente y inconsciente, sino que estarían actuando las dos al mismo tiempo. ¿Cómo podría ser una actividad así? Recordemos que Echeverría es un gran lector del psicoanálisis, entonces Sí. O sea, es inconsciente, habría que tomarlo también con pinzas desde dónde está leyendo, pero sí comprendo lo que dice el Pablo, también, sí tiene sentido de todas formas. Es lo De que hecho, me parece que la utilización de etos es la toma de Weber. Y de todas formas, en Heidegger también está esa idea de la morada, ¿no? Sí. En Heidegger está mucho esa idea de la morada, correcto, sí. Sí. Aparte, con la idea de Heimatlosigkeit, que nos comentaba María Isabel hace un rato, hay muchos términos heideggerianos que van de la mano aquí, que podrían... Yo entiendo mucho, a propósito de Heidegger, el verbo weilen, ¿cierto? Este perdurar, como durar, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho cuando Heidegger hace esta parafraseo, ¿no es cierto? A Goethe creo que es, o a Rilke, no me acuerdo bien, o alguno de esos grandes. Tú atenta al porqué y no preguntes por qué, digo. Y un poco vivir el porqué es un modo, para entenderlo, es el que pone Heidegger, digamos. A propósito del verbo weilen ocupa ahí. Y la figura sería el porqué, sería el weil, ¿no es cierto? Bueno, en realidad que mantenerse y quedarse es verweilen, ¿no? Más que weilen solo. Es todo ese... De todas maneras, ¿qué entenderíais entonces en el etos barroco por cuál sería la parte inconsciente? Quiero decir, la inconsciente es el hecho mismo del etos, ¿no? El haber incorporado todas esas estrategias como parte de lo que es la identidad de la comunidad. ¿Sería solo inconsciente o...? Buena pregunta. Yo creo que la asunción de la estrategia. Claro, porque ya, pero es que el etos es eso, ¿no? El etos es eso. El etos es esa identidad que nos hace sentirnos en casa, por decirlo de alguna manera, por intentar combinar las dos cosas, de lo de la morada y las costumbres, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, muchas las vamos adquiriendo, como decía antes Ángela, bastante al principio, casi sin darnos cuenta, ¿no? Y son eso también estrategias de supervivencia culturales y de adaptación cultural que nos cuesta ya mucho distinguir de lo que es nuestra propia identidad o lo que es adquirido. Por eso, quiero decir,
visto así, ya en la idea de ethos estaría esta idea de que a unas cosas se incorporan ya tanto que podrían resultar inconscientes. Pero no sé si sería el mismo concepto de inconsciente del psicoanálisis. No, porque necesita un sujeto, entonces yo creo que es una especie de... Uno fuerza un poco los conceptos, ¿no? Pero probablemente a mí lo que me explica muy bien esto es la idea de que los seres humanos necesitan, por decirlo así, darle sentido a lo que viven, ¿no? Sí. Necesitan vivir con una cierta armonía entre lo que piensan y lo que hacen, sus prácticas, el mundo cultural, y eso como, digamos, coherente con la definición de cultura, ¿no? Como el cultivo del cinismo, y eso, claro, digamos, la estrategia probablemente, o sea, probablemente la decisión que toman los distintos grupos es hacer vivible algunos hechos. Bueno, está Bolívar Echeverría pensando en el derecho capitalista, pero hay muchos otros hechos, los terremotos, las inundaciones, en fin, gobiernos corruptos, miles de hechos frente a los cuales los distintos grupos humanos toman como resguardo, ¿no? Se parapetan, ¿no? El de estos barrocos, más que resistir los hechos trágicos, más bien como que lo escamotea un poco, vive con él, ¿ah? Tratando de hacerle el quite un poco, pero yo creo que esa es como, más que Hace su realidad resistirlo. paralela, digamos. Exacto. Voy a hacer como que esta cuestión no existe, pero igual existe, pero tengo que pagar cuentas, igual tengo que votar por el mismo, igual lo hago, ¿no? Por eso se obedece, pero no se acata, pero no se cumple. Eso es muy clásico de nosotros, de ahí me incluye, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay algo, diríamos, inconsciente, porque yo creo que también está Bolívar Echeverría pensando que lo que caracteriza a los seres humanos modernos es este racionalismo, ¿no? Y este olvido de otras esferas de los que constituyen el mundo de la vida, que no son racionales, por lo tanto no están afirmadas en decisiones, sino que son de otra índole, ¿no? La fe, la intuición, la emoción, en fin, hay otras como capas, ¿no? Y que el sujeto moderno uno lo tiende como a homogenizar en función de esta pura de la racionalidad, como una cuestión emancipatoria, pero al mismo tiempo que reduce mucho al ser humano a una sola capa, ¿no? Una sola esfera. Freud no sirve para explicar esto. Uno podría pensar que en realidad está pensando más en una heterogeneidad de conducta. No está pensando ni siquiera en la diferencia, está pensando en heterogeneidades. Sí. Y eso es más complejo, porque esa heterogeneidad estaría determinada por un hecho que es crucial, así que dentro de su comprensión, que es el hecho capitalista. Y esa heterogeneidad funcionaría con distintas respuestas. Por eso, por eso es la definición del cuádruple ethos de la modernidad. Pero sin embargo, si vais a la página 171 otra vez y leéis por qué explica el calificativo barroco para ese ethos, claro, se podría entender, o sea, que hay una parte así como lúdica en todo esto. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, esa cosa de, bueno, pues dice, el calificativo barroco puede justificarse en razón de la semejanza que hay entre su modo de tratar la naturalidad capitalista del mundo y la manera en que la estética barroca descubre el objeto artístico que puede haber en la cosa representada, la de una puesta en escena. Ajá. No sé si es un poco arriesgado hacer, o sea, transcribir esto a, por ejemplo, a una reacción, o sea, en relación con América, ¿no? Latina, la reacción hacia el que viene de fuera y además imponiendo otra manera. Entonces es ver la posibilidad de otra cosa, ¿no? Dentro de lo que se está imponiendo. No sé si me explico. O sea, sí. Claro, no sería siempre algo lúdico, pero sí sería una estrategia de supervivencia que va más allá de la inconsciencia. O sea, quiero decir que habría una idea de estrategia, ¿no? Estaba pensando también, por ejemplo, en como arte, o sea, como expresión artística, el barroco, ¿no? Pues si uno va, por ejemplo, si se ve el barroco, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En La Paz, pues se ve que ya no es el barroco español. Claro. Es un barroco donde se han introducido muchos elementos que son de la cultura indígena. Y bueno, y supongo que vosotros conocéis muchísimos más ejemplos
Bueno, Ecuador. Lamentablemente, Claro. sí, en Es México, claro, impresionante. México Y también, Ecuador. efectivamente. Entonces estaba pensando, bueno, si no es, claro, si no es lo mismo, ¿no? Porque esto no es solamente además una cosa unilateral, quiero decir, unívoca. O sea, aquí hay también un cambio en el que en los que llegan, que no son invitados, pero llegan a invadir, ¿no? Que tampoco ya después son los mismos que cuando llegaron. No sé si me explico. No sé, quizá quiera yo salvar mucho esta cosa siempre. Sí, pues, a mí me parece que Me despido. Chao, chao, Chao. me despido. Chao, María Hasta la Ángela. próxima. Nos vemos Muchas en la gracias. próxima Chao. sesión. Suerte, suerte. Suerte, chao. Que estés muy Gracias. bien. Chao. Gracias por estar. a mí me parece que el concepto de código fagia en ese sentido es el que es crucial para toda esta articulación y que aparece en lo que se leyó en la sesión anterior. Pero ese concepto de código fagia Sí. como que ilumina muy bien todo esto que estamos hablando. Sí. Porque dice, no es un asunto entre dominado y dominante, que siempre son estáticos, sino que lo que se juega es el código. Sí. Y ese Claro. código puede actuar como una manera de supervivencia tanto del dominante como del dominado, donde los dos se tienen que sacrificar en algún punto para poder sobrevivir a esa situación. Mm. Bueno, igual estamos en la hora. Vamos a ser respetuosos de la hora. Oye, Pablo, muchas gracias por tu exposición, por haber preparado los textos y todo. Igual siempre es una ayuda, ¿no? Que alguien se encargue de eso y que cumpla. Así que se agradece. Solo queda Maribel y Hernán. A lo mejor quisieran encargarse de la última, que va a ser la última semana de noviembre, el último miércoles de noviembre, que es el 25 de noviembre. No sé si alguno de los dos quisiera, bueno, tampoco están obligados si no quieren. Pero... A ver, yo ya he expuesto una vez, pero no tengo ningún problema en exponer otra vez. Pero quiero decir que como ya he expuesto una vez, en el otro semestre le cedería a Hernán la posibilidad. Hernán hace así, no quiere que se la cedan. ¿Qué les parece? No se te oye, Hernán, tienes que poner el micrófono. Ah, sí. Yo, Maribel, encantado te escucho una segunda vez. Pero si la otra no estuviste, canalla. Entonces te escucho por primera vez. A ver, yo lo hago, pero bueno, primero, estos chicos han puesto el listón muy alto con los PowerPoints tan bonitos además. No, también. dale, no era una obligación. Eso que iba a decir que no tal. No. Y luego, bueno, siempre desde que me vais a tener que corregir mucho porque la mayoría de vosotros habéis leído más textos de Echeverría que yo. Entonces, si Pero no se importa. acepta todo eso, Sí. yo... No, por supuesto. Maribel, de hecho, tú puedes compartir pantalla ese día y viendo el texto, si te parece, no sé, lo vemos y tú destacas algunas frases que estén ahí, no es necesario Sí, que... bueno, sí, no, yo prepararé algo como hice la otra vez, pero la otra vez sencillamente lo preparé yo mis notas y los fui comentando. No hice un PowerPoint. No sé si me va a dar tiempo para hacer un PowerPoint, pero sí lo haré. Y así rematamos el libro y luego podemos ponernos de acuerdo sobre cómo seguir este otro año. Sí. ¿Ya? Bueno, muchas supongo gracias que por vosotros estar si aquí. primero seguiréis en verano, ¿no? Con las vacaciones, primero de todo. Vacaciones no creo que haya, o sea, vacaciones en nuestras casas probablemente. Podemos seguir Pero leyendo ya- en el verano. Claro. ¿Pero estáis confinados todavía, no? No, hay ciudades de Chile que sí, Ajá, están en ¿cuáles? cuarentena, algunas. La Araucanía, ponle tú, en la octava región también hay algunas, Magallanes. Creo que en el sur de Chile ha habido como lugares muy difíciles de controlar esta cuestión. Pero claro, todos esperamos el rebrote, que probablemente va a ocurrir igual que ocurrió en Europa, entonces. Sí, aquí Vamos a estar confinados en algún momento. Aquí la situación es muy deprimente. Así que no estamos planificando nada, yo creo. Solo no morir y o no enfermar, tal vez. Sí, y el otro día en la Plaza de la Dignidad, ¿no? Ya es la Plaza de la Dignidad, ¿no? La Plaza de la Dignidad, sí. Se veían muchas mascarillas caídas en las fotos que vi yo. Sí. Probablemente el rebrote.
Yo creo que el gran contagio tuvo lugar el domingo por la noche. Sí, claro, Porque la gente, claro, la gente celebrando, ¿no? Claro. claro. Y Y además celebrando, hay poca trazabilidad. O sea, no están haciendo mucho seguimiento. Claro, Pero entonces la gente pudo salir a la calle, o sea, no había ya ni toque de sí. queda ni nada de eso. Es que hubo tarde, pero mira, Maribel, yo creo que aunque hubiese habido las 11, la gente hubiese salido. Sí, claro, Era un claro. momento demasiado... así que no, yo creo que va a venir un rebrote probablemente, aunque hasta el momento se ve bastante bien acá en Santiago al menos. Así que tenemos que planificar lo que viene. Lo hacemos en la próxima sesión. Ya al final de la próxima sesión a lo mejor nos animamos a proponernos algo. Un Vale. autor, un libro, una Puede seguir siendo se pueden leer cosas del mismo autor, ¿no? Exactamente. Sí, lo que queramos. No hay ninguna... Estamos libres de hacer un nuevo ciclo de marzo a junio, por ejemplo. Sería Sí, muy sí, bueno. claro. Esa sería la idea. Ya, pues, un gusto verlos, que estén muy bien. Nos vemos. igualmente, hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Chao. Igualmente. Gracias, Pablo. Chao, Chao. Antonio. Chao, Hernán. Chao, Chao. gracias, Chao. Pablo.